¿De cuarta o séptima? Cuarta. Ya virtual. Sí. Bueno, muy bien. Les voy a contar brevemente. Mira, en el siglo XV, Francia estaba invadida por los ingleses, ¿no? Cuando no, usurpando territorios que no les corresponden, estaban en Francia, y había un rey que se llamaba Carlos VI de Valois, que era muy joven, a los 11 años creo que había sido entronizado, y en un principio su reinado fue bastante positivo. Le decían que el rey, el Carlos VI, era bien amado por el pueblo. La cuestión es que, con intrigas políticas en un país invadido, asesina una persona a una especie de cortesano que había sido de su padre y de él. Y este asesino huye de París y es recibido en Bretaña. Y ahí es recibido, y al rey esto le da mucha furia que haya pasado una cuestión así. Y quería hacer una expedición, decía, para capturar al asesino y para castigar al duque de Bretaña que le había dado asilo. Pero vieron que en esa época eran muy comunes las intoxicaciones alimentarias. Se supone, retrospectivamente, que se intoxica, tiene una intoxicación alimentaria. Las descripciones de los historiadores es que tuvo una fiebre muy intensa con convulsiones, y a partir de esa fiebre empieza a estar raro. ¿Qué era raro? Que no se vestía como se vestía habitualmente. Dice, utilizaba, parece ser que en esa época era como una falta grande para un rey vestirse como se vestían en Bohemia. Participaba de justas, ¿vieron las justas medievales? Esas que se subían a caballos con lanzas y se enfrentaban, lo cual era un riesgo grande. Y dicen que empezó a decir cosas que no congeniaban con lo que él era habitualmente. Retrospectivamente, los médicos actuales consideran que es muy probable que lo que le pasó a Carlos VI fue que tuvo una fiebre tifoidea. ¿Vieron? Por infección, ¿por qué? ¿Qué organismo? ¿Qué microorganismo genera? Salmonella typhi. Exactamente. Que saben que la Salmonella typhi ya casi no se publica en el primer mundo, y bueno, y acá en Sudamérica tampoco, pero si uno se fija en publicaciones de África y de India, ven que la fiebre tifoidea puede tener como consecuencia manifestaciones en la conducta. Volvemos a lo anterior, estaba raro, pero logra convencer a sus tíos bajo mucha presión y muy estresado. Dicen los historiadores que él todavía no se había recuperado. Logra convencerlos para la expedición a Bretaña, y parten en pleno verano, ¿no? Hoy sería un día fresco, dicen, comparado al día como en el que parte la expedición. Y cuando parte la expedición, dicen que por la mañana, mientras atravesaban el bosque de Mans, como un hecho fortuito, aparece un vagabundo, una persona vestida con harapos, y le empieza a gritar al rey que regrese porque lo van a traicionar. Dice que los pajes que estaban con él, los cortesanos, no le dieron mucha atención, pero dice que durante media hora iba al lado del cortejo gritándole eso, hasta que lo corrieron. Algún observador notó que el rey empezó a temblar, ¿no? Como de miedo. El relato siguiente es que atraviesan el bosque de Mans y entran en una planicie al mediodía, en agosto, cuando el calor era máximo, dicen, y cuentan los reportes que estaba vestido con un traje de terciopelo negro y un collar de perlas. Dice que sufrían las tropas y sufrían los caballos. Y en un momento el rey iba al paso con el caballo y llevaba un paje de custodio detrás y otro adelante. Ambos iban con casco de metal y el de atrás llevaba un estandarte, ¿no? Que es como una bandera, el estandarte real. Dice que del calor, probablemente, con un golpe de calor, el paje que está detrás se desvanece o se queda dormido, no se sabe bien, se le cae el estandarte, pega en la cabeza del paje que va adelante
Y el rey se sobresalta, saca su espada y dice: a terminar con los traidores. Y empezó a atacar a su propia tropa. ¿De acuerdo? Son dos historiadores contemporáneos los que relatan esto. Ninguno de los dos es médico, los dos son monjes, los historiadores, por eso tiene mayor validez este reporte. Entonces dice que el rey desconoce a su propia tropa, le empieza a atacar y que mató 4 soldados. Y dice que no mató más porque en la locura que tenía, en el furor, en la agresividad indiscriminada que tenía, se le parte la espada. Y los reportes dicen que fue gentilmente desmontado. Lo de gentilmente podemos dejarlo entre comillas, ¿no? Y acá viene lo interesante para nosotros. Lo desmontan y el relato es el siguiente. El rey estaba como congelado, la mirada fija, no emitía ningún tipo de palabra, estaba en mutismo completo. Y otra observación que es sensacional porque habla del componente autonómico del cuadro que padecía, decían: el pulso estaba anormal y la temperatura disminuía. O sea, hacer una observación de lo que ocurría con el sistema nervioso autónomo. Y esto es un poco lo que vamos a intentar hablar desde el punto de vista médico, lo que ocurrió hoy. ¿Alguien por casualidad, vio la película El Rey de Netflix? Con este muchacho que hace Willy Wonka ahora. Sí, ¿la viste? La película es muy buena y hay una parte, él hace de un rey inglés, es parte de es una obra de Shakespeare basada en una obra real. El suegro, el futuro suegro de la película es este rey, Carlos VI. Y el guionista, muy bien asesorado, cuando se encuentran Enrique V y Carlos VI, Carlos VI le dice: el sol es muy bueno, pero el exceso puede generar mucho mal. Luego de este episodio, ¿quieren saber qué pasó o seguimos con Catatonina? Desesperados, sentían que el rey se moría, los ingleses disfrutaban de esa situación, de hecho dicen que iban como con sorna a dar prácticamente el pésame. Vieron que se dice que en la Edad Media prácticamente el médico, que es en líneas generales es cierto, el médico medieval europeo era un asno comparado por ejemplo a los árabes o a los judíos. Se decía que en la Edad Media las personas rezaban y bueno, la providencia divina los salvaba. Bueno, en el caso que fueses un rey no, porque lo que hicieron llamaron al rey que era más conocido en ese momento en Francia, Michel de Harsigny. Y era un hombre muy grande, los historiadores no lo querían, decían como todo médico podía pasar semanas corriendo de arriba, de favor, dice que era un tacaño, ¿no? Pero la cuestión es que llega el médico, lo ve y dice: esto se va a recuperar con reposo. Bueno, se lo lleva a un lugar específico y poco a poco el rey se fue recuperando. Cuando estaba recuperado, los tíos del rey, que eran los tutores o quienes manejaban en ese momento el poder en Francia, le dicen al médico que se quedara. Y el médico, yo creo que muy astutamente dijo que él ya era viejo, que no estaba para vivir en la corte, que él quería volver a su lugar. Y se fue rápido, le dieron unas monedas de oro, unos caballos y se fue. Al poco tiempo, para animarlo, organizan un baile, ¿no? Un baile en el cual se representaban a las fuerzas de la naturaleza. Escondidos, sus caras no se veían, los trajes eran de alfillera sobre brea. ¿Saben lo que es brea o alquitrán? Entonces dice que eran 3 personas que estaban bailando de noche y estaban ahí el resto mirando. Dice que era muy fácil saber quién era el rey por la forma desenfrenada en que se movía. En eso llega su hermano, totalmente alcoholizado, tengan en cuenta que en esa época no había electricidad, obviamente, y quería saber quién era cada uno, toma una antorcha, se acerca y los prende fuego a los 3. Los 2 compañeros del rey murieron incinerados y el rey, una sobrina de 15 años, lo cubre con una capa y lo salva. Pero a partir de ahí perdió su cordura y nunca más la recuperó. Tuvo una psicosis crónica con un delirio específico que no creo que se lo haya nombrado dentro de los trastornos delirantes crónicos. Él estaba convencido que estaba hecho de vidrio, en un delirio en relación a eso. Cervantes toma esa idea y de ahí viene el licenciado Vidriera, una persona que consideraba que estaba hecho de vidrio. Miguel de Cervantes lo toma. Pero bueno, saliendo, ¿no?, de este tema puntual, nosotros vamos a ver cómo se reacciona a veces motrizmente
a situaciones de peligro extremo. A veces real, para lo que servía en un momento, y muchas veces imaginario. El trastorno catatónico es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por síntomas motores y de la conducta. Lo fundamental es que hay alteraciones en la motricidad y en la conducta que afectan la capacidad de una persona para moverse, hablar y responder a su entorno. Primera cuestión que tienen que tener muy en claro. Cuando uno piensa en catatonía, ¿en qué piensa inmediatamente? Que se queda quieto. Exactamente, en la inmovilidad. Cuidado, la catatonía puede ser inmóvil o puede ser, ya la veremos, excitada o hiperkinética. Se asocia con varios trastornos psiquiátricos, como lo podemos ver en la esquizofrenia, muy discutido, pero ustedes no tienen por qué entrar en esa discusión. En el trastorno bipolar, ya sea en un paciente que entra en un furor maníaco o en una depresión endógena realmente muy grave, y en la depresión misma. Pero para complicar más las cosas, ¿no? Los avances de la biología molecular nos ha permitido identificar cuadros que antes los veíamos y no sabíamos qué pasaba. ¿Por qué? Porque la catatonía también se asocia a múltiples patologías médicas, tanto infecciosas, recién yo les comentaba el tema por ejemplo, post-infección Salmonella Typhi, inmunológicas. ¿Alguien escuchó hablar de algún cuadro inmunológico que lleve a un trastorno catatónico? Hace 10 días vi acá, en el piso 11, sala 2, una paciente lúpica con un cuadro catatónico que respondió al tratamiento catatónico, pero que no se explica por otra causa que por una cerebritis lúpica que, además de la cerebritis en sí misma, estaba tratada con corticoides, ¿no? Y el cuadro quizá más típico, quizá no tan frecuente, pero que uno tiene que tener en cuenta cuando ve una catatonía, ¿no? Recuerden que los diagnósticos psiquiátricos muchas veces son por descarte. Lo primero que uno tiene que hacer, lo pregunto en el examen, es descartar patología médica, orgánica. Cuando uno tiene una catatonía hoy por hoy, tiene que descartar un cuadro que se llaman encefalitis autoinmunes. ¿Escucharon hablar de la encefalitis antirreceptor NMDA? El 80% de las encefalitis anti-NMDA cursan con catatonía, con síntomas catatónicos. Entonces yo doy una catatonía, le doy una cepam, mejora, bueno, que se vaya a la casa. ¿Y saben cuál es el problema? Si es mujer, tengo que llamar a la evaluación ginecológica. ¿Por qué? Vamos a suponer que, esto me parece es una encefalitis autoinmune, anti-NMDA. ¿Por qué llamaría yo al ginecólogo o a la ginecóloga? Tiene que ver con el nombre del trastorno premenstrual que se da en las mujeres. La disforia premenstrual. Es muy raro que una disforia premenstrual curse con catatonía. Es un diagnóstico exquisito el que usted acaba de decir. En realidad, lo que uno piensa, muchas veces la encefalitis anti-NMDA es paraneoplásica. Y un teratoma ovárico genera los anticuerpos anti-NMDA y son los que generan la encefalitis. Entonces se llama al ginecólogo, si es mujer obviamente, y le dicen, por favor, evalúe esto porque puede ser un cuadro paraneoplásico. O sea, ya vamos a averiguar las causas. Pero, fíjense, puede haber causas farmacológicas. ¿A alguien se le ocurre que causas farmacológicas, que todos la conocen? Perdón, ¿usaron todos fármacos, dos? Sí. Bueno. Antipsicótico. Sí, ¿cómo se llama el cuadro? Rigidez. Síndrome neuroléptico. ¿Quién lo dijo exactamente? Sí. El síndrome neuroléptico maligno, en realidad, es una catatonía secundaria neuroléptica. ¿Qué ocurre, no? Es un paciente que es catatónico, o tiene un esbozo catatónico, o tiene una tendencia a ser catatónico, y entonces yo llego, digo, no, este paciente es un psicótico, pasame 5 miligramos de haloperidol. 5, no mejoró, 10, 15, neuroléptico maligno. Rigidez, hipertermia, disautonomía, bueno, la hipertermia, disautonomía, la hipertermia dentro de la disautonomía es muy importante, confusión, la catatonía es extrema, esto puede llevar a la rhabdomiolisis, insuficiencia renal, falla cardiorrespiratoria, etcétera, etcétera. Pero, como vamos a ver ahora, van a ver que en la clasificación de la catatonía, o sea, yo le digo causa farmacológica, el neuroléptico maligno, existe como si fuese la variante del neuroléptico maligno, pero sin neuroléptico, que es lo que se llama la catatonía maligna. Entonces,
¿Qué podríamos decir? El síndrome neuroléptico maligno es una catatonía que la malignizó iatrogénicamente el médico. Causas neurológicas. Bueno, las patologías neurológicas, un tumor, todo lo que asiente a nivel frontal puede generar un cuadro catatónico, ya sea un tumor, un absceso, una enfermedad degenerativa, lo podemos ver en demencia, lo podemos ver en distintos tipos de cuadros, el síndrome catatónico. Entonces recuerden, puede tener una base puramente psiquiátrica, pero puede tener también una base como tal establecida de causa clínica. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el paciente generalmente? Sin razón aparente, una persona puede volverse muda, congelarse durante minutos, horas, días, años. Quizá, no lo sabemos del todo, sin conciencia perceptible del mundo exterior, ¿no? Uno, después que el paciente catatónico sale del cuadro, uno le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué sentías en ese momento? La gran mayoría no sabe explicarlo bien. Un paciente bipolar me dijo que él sentía como que si la vida se le estuviese yendo paulatinamente, como si se estuviera muriendo, desvitalizando paulatinamente. Pero la realidad es muy discutido qué es lo que percibe subjetivamente el paciente cuando está en este cuadro. Una pregunta, doctor. ¿Ellos reconocen que estuvieron en ese cuadro o no se acuerdan de ese lapso? Por ejemplo, si están normales, entran en estado de catatonía, salen. ¿Se acuerdan de que estaban? No hay una regla estricta. Algunos tienen como una conciencia de lo que les pasó, saben que les pasó algo, pero no tienen como un recuerdo claro de lo que ocurrió. A veces pasa también que la paciente sale del cuadro catatónico y un mes después dice, usted doctor se paró al lado mío y dijo qué rígida que estaba. Estaba escuchando perfectamente. Siempre tengan en cuenta, hay que cuidar la intimidad del paciente, eso es excediendo la catatonía. Hay que ser muy discreto cuando se está frente a los pacientes en cuanto a qué se dice y qué no se dice. Son pacientes que son insensibles al dolor, por lo cual podemos especular que hay alguna alteración en la transmisión de opioides endógenos. Y también podemos ver que las extremidades pueden permanecer en cualquier tipo de posición anormal, muchas veces. ¿Es frecuente este cuadro? No. ¿Está dentro de las enfermedades raras? Sí. Equivale en las internaciones psiquiátricas, equivale al 10% de las internaciones psiquiátricas, por lo tanto, muy frecuente. Lo que es desconocido. Les voy a mostrar un trabajo, creo que lo tengo en esta presentación, no, porque este es del 22, se lo voy a contar. Un trabajo que publicamos a principios del 2023 sobre la identificación y la mala identificación de cuadros catatónicos aquí, en este hospital. Fíjense lo siguiente, esto es en este hospital. Fíjense la postura de los brazos, el gesto de la cara. Esto es clínica médica. Fíjense este señor, la postura de los brazos. Clínica médica, sexta cátedra. Traumatología. Sí, si uno pone esto puede quedar minutos, en algunos casos muy extremos horas, pero son posturas anormales. Uno le sube el brazo y queda así. Este señor, la foto está tomada desde la puerta de la sala por la mujer, para decirnos qué le pasaba al marido, mostraba la foto. Fíjense la postura, las manos, ven, este es el meñique, no el pulgar, está cortada la mano. Fíjense la mano acá. Un señor que entró, creo, por insuficiencia renal aguda. Sí, claro, porque puede existir también una forma, yo no lo dije, una de las formas de la catatonía puede ser la catatonía de causa epiléptica. Que hay distintos tipos de catatonía epiléptica. Una de ellas es, por ejemplo, la catatonía posictal. La persona tiene una convulsión tónico-clónica y el estado posictal es catatónico. Lo he visto, ¿no? Una clínica que yo trabajaba de una persona epiléptica que cada tanto, cuando tenía una crisis, por minutos o horas estaba catatónica. No importa cuál. ¿Por qué? Porque existe un cuadro, ahí sí, infrecuente, pero muy grave, que se llama el estatus epiléptico no convulsivo. ¿Escucharon nombrar eso?
¿no? En donde el electroencefalograma marca que la persona está en una convulsión permanente, pero clínicamente uno ve otras cosas o nada, ¿no? La catatonía puede ser un equivalente convulsivo, ¿no? De un estatus epiléptico no convulsivo. Bueno, ¿qué significa? ¿Por qué los seres humanos podemos, ante una situación aparentemente de peligro, como les contaba con el rey, de mucho estrés, estar inmóviles? ¿Qué finalidad tiene? Evolutivamente. ¿Cuántos años tenemos los seres humanos en la Tierra? El Homo sapiens. ¿Cuánto? Millones, no sé cuánto. No, 250.000 años, el Homo sapiens como tal. Los homínidos, nos separamos del chimpancé hace 10 millones. Los homínidos, 250.000 años. La cultura tiene 10.000, ¿no? Las primeras ciudades mesopotámicas, tengo entendido que son de 8.000, 10.000 años antes de Cristo. Era muy frecuente que nosotros estemos frente a depredadores. Muy frecuente. ¿De dónde proviene el ser humano? ¿Dónde salieron los peces? ¿Eva de dónde salió? No Eva bíblica, Eva de Mary Lee, la primera que se supone de África. De África, exactamente, de la sabana africana. ¿Alguien tuvo oportunidad de ver por internet o presencialmente el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York? No. Aparte de homínidos. Hay una calota de un ser humano primitivo que tiene dos agujeritos acá. Y atrás le ponen la calota de un leopardo y los colmillos entran derechito donde están los agujeritos. O sea que suponen que ese señor lo encontró durmiendo la siesta en la sabana y pasó a ser alimento. Los vertebrados, los seres vivos, pero los vertebrados particularmente, tenemos tres formas de defensa ante el peligro. ¿Cuáles son? Huida. Huida es si yo veo un peligro, hay un peligro cierto, Sí. y tengo posibilidad de escapar, huyo, sirvo para otra guerra. Sí, lucha. Si me acorrala y no tengo escapatoria, ¿qué hago? Lucha. Lucha. Y falta un tercero, ¿cuál es? El shock. Y la congelación está bien, Claro. se los tomo. Pero ¿qué sentido defensivo tiene? Si me va a comer el leopardo, me quedo inmóvil. No es adaptativo, pero parece que se distrae y la... No, bueno. Lo que pasa es que me lo mostraron alumnos del año pasado, porque yo esto lo decía como un logro. ¿Por qué? Porque lo que yo decía es, me mostraron un TikTok. Buenísimo, espectacular. Lástima que lo perdí. Si alguien lo llega a recuperar, lo aceptaría con mucho gusto, porque lo podría pasar acá. Yo decía, hay animales que no comen animales muertos de manera inmediata. Entonces, si ven que el otro está muerto, lo dejan. Algo como lo del oso. ¿Qué Como oso? el dicho del oso, que te tenés que acostar y quedarte quieto para que no te coma. No, pero que es la zarigüeya. Claro, exactamente. Pero los seres humanos también tenemos lo mismo. Lo que me mostraron los alumnos, que me pareció sensacional, era un leopardo que tenía un perro, había cazado un perro, un perrito chiquito. Entonces subía a un árbol, bajaba, lo tenía, demoraba la ingesta. En eso lo deja en el piso, sube al árbol y el perro salió a toda velocidad. O sea, la inmovilidad ante la muerte inminente tiene un sentido adaptativo, y eso está grabado en nuestros genes. Ustedes podrán decir, sí, bueno, pero ¿qué posibilidades está que yo, saliendo acá por Paraguay, me ataque un león, un leopardo o algún depredador de ese tipo? Y la realidad es que las posibilidades son muy bajas, ¿no? Por no decir prácticamente nulas. Pero tengan en cuenta lo siguiente, que la cultura evoluciona a mucho mayor velocidad que nuestros genes. Entonces, esa conducta defensiva está ahí en nosotros y puede aparecer con mucha frecuencia. Y fíjense lo siguiente, si uno se fija en el reino animal, ante situaciones de peligro. Esto es una cabra, no sé si se ve bien. ¿No? Hicieron un ruido fuerte y cae con las piernas duras, parece que tiene rigor mortis. Estas son, esta es una hormiga, un pájaro, el que acá decía el compañero, ¿no? La comadreja. ¿Alguien tuvo oportunidad de ver cuando simulan? No. Es maravilloso, porque quedan totalmente inmóviles. Yo vi ante un ataque de un perro, ¿no? En la costa, se acercó el perro y se tiró, tenía un olor espantoso. El perro se acercó, se fue y de golpe levanta las orejitas y se va, pero completamente inmóvil. Una rana, ¿no? O sea, fíjense que es una conducta, la inmovilidad ante el peligro, una conducta muy conservada por la evolución, o sea, que tiene una utilidad, ¿no?
Es una respuesta altamente conservada en la especie humana durante generaciones y, como decíamos recién, fue útil para hacer frente a situaciones muy diferentes de las que hoy estamos frente y que nos generan este tipo de cuadros. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de catatonías? La verdad que no existe un acuerdo en cuántos signos son necesarios para hacer el diagnóstico de catatonía. Se han descrito cerca de 40 signos, de los cuales hoy los que se utilizan son 23, que es a partir de la escala de Bush y Francis, ¿no? Uno tiene una escala de 23 ítems. Dentro de los 14 primeros ítems, además de ir por un puntaje de 1 a 3, o sea, de intensidad, esos 14 primeros van por sí o por no. Si de esos 14 signos, dicen Bush y Francis, ¿no? Aquí, hay 2 positivos, de los que ya vamos a ver, alcanza para el diagnóstico de catatonía. En la validación que hicimos nosotros de esa escala de castellano, en la población de acá del hospital, desde el punto de vista estadístico, a nosotros nos dio que 3 signos nos ayudan de los 14 a hacer el diagnóstico de catatonía, que el 2 es insuficiente, al menos tenemos que tener 3. Y ahora salió uno en España a decir que ellos con 4 y 5 hacen diagnóstico. Eso depende también de la población en la que uno estudia. La realidad es que la escala de Bush y Francis está hecha sobre pacientes psiquiátricos puros y la nuestra está hecha sobre pacientes clínicos puros. Entonces ahí ya hay una diferencia clínica y fenomenológica en la evaluación. Bien, pero para decirles que no hay un acuerdo de cuántos ítems se necesita desde el punto de vista técnico. Si ustedes me preguntan a mí desde lo clínico, miro al paciente, le hablo, le muevo los brazos, hago algunas pruebas, le digo, ¿tiene catatonía o no tiene catatonía? No es que me quedo pensando, uy, la escala dice tanto o tal cuestión. Es una cuestión clínica. La escala ayuda como orientativo o para investigación. ¿Qué signos tiene? Uno de los signos característicos es el estupor. El paciente está completamente inmóvil. Mutismo, no habla, pero el mutismo guarda con el mutismo. Hay mutismo absoluto. Uno le dice al paciente buen día, mira al techo, no contesta absolutamente nada. Pero hay algo que se llama latencia de respuesta alargada. Que uno le dice al paciente buen día, lo revisa, lo evalúa, charla con los médicos y cuando está saliendo de la habitación escucha que le dicen buen día. O sea, como que hay el procesamiento para poder hacer una respuesta está muy prolongado. Y también puede ocurrir, dentro del mutismo, 2 cosas más. Una que sea selectivo, viene el enfermero y dice, me dice el paciente que es hincha de River y que el domingo va a ir a la cancha. Entonces uno va corriendo y lo ve al paciente rígido y no le contesta absolutamente nada. Pasa eso, porque tenga mutismo selectivo. Y otra cuestión que puede ocurrir es que haya como una reserva verbal acotada. Entonces uno al paciente le dice, buen día, el paciente contesta buen día con mucha dificultad y cuando uno le pregunta cuál es el nombre, el paciente no contesta. Puede ocurrir eso desde el punto de vista clínico. Otro punto de inmovilidad es la mirada fija. El paciente queda como mirando y muchas veces rehuye el contacto visual de manera voluntaria con el entrevistador. Puede ocurrir, por el contrario, que haya cuadros de excitación catatónica, ¿no? Que uno fluctúe con el otro. Por ejemplo, hace un tiempito atrás, unos meses atrás, no sé si ahora está internada acá, trajeron a una paciente catatónica que estaba en mutismo, tenía catalepsia, pero de golpe corría, salía corriendo a toda velocidad en la guardia sin ningún propósito y después volvía. No puede ocurrir eso. Tengan en cuenta que puede ser una hiperactividad sin propósito o puede ser una hiperactividad, como decíamos, del rey, de ataque, de agresividad. No es infrecuente que estos pacientes pasen del estupor a la agresión en cuestión de segundos, sin que nadie lo haga prever. Después está el tono muscular. ¿Qué es la catalepsia? Catalepsia, ¿qué le suena? ¿A enterrar viva a una persona? Bueno, no es el caso, eso es el mito del siglo XIX. Catalepsia es mantener por mucho tiempo una postura antigravitatoria. Uno le levanta el brazo al paciente y queda el brazo en esa postura. Eso es catalepsia. ¿Qué es flexibilidad seria? ¿Alguien sabe? ¿Es lo mismo que catalepsia? ¿Cómo? Si estamos ahí claramente no es lo mismo, o sí, pero no, es distinto.
¿Alguien sabe qué es la flexibilidad seria? La flexibilidad seria es el tono muscular, no es lo mismo, muchas veces es sinónimo con catalepsia, es lo mismo, no es lo mismo. La flexibilidad seria es un tono muscular en el cual uno flexiona el brazo del paciente y nota, vieron que cuando uno flexiona el agonista, ¿qué pasa con el antagonista? Se relaja. Acá es un fenómeno tan raro que uno contrae el agonista y parece que se contrayera también el antagonista. Entonces uno tiene la sensación como estar doblando un tubo de plástico. Esto es involuntario. Este tipo de tono facilita la catalepsia, pero no son sinónimos y se cree como parte de la alteración del tono muscular. Y bueno, y la rigidez uno la nota, es fundamental este movimiento con los pacientes catatónicos. Uno les toma los brazos, los flexiona. Pueden tener fenómenos de ecopraxia o de ecolalia. Se traban, ¿no? Y entonces la ecopraxia hace lo que hace el entrevistador. Yo saco la lengua, el paciente saca la lengua. Me rasco la cabeza, se rasca la cabeza. Es un fenómeno infrecuente. Yo he visto muy poquitas veces en casi más de 25 años. Muy poquito. ¿Cómo? Es involuntario, es automático. Uno tiene la sensación de que es automático, sobre todo en la ecolalia, ¿no? La ecolalia es la persona repite. Uno dijo una palabra, la tomó del entorno y la repite y no puede parar de repetirla. No es que repite una vez cada cosa, sino que toma una palabra y la repite. Exacto. Por ejemplo, me pasó en el consultorio una cosa rarísima, en el consultorio uno no suele ver este tipo de cosas. Una señora que no podía parar de decir buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, hasta que el hijo le dijo de todo, le insultó, que no aguantaba más todo lo que estaba diciendo. Pero imagínense como repetir como un disco rayado, pero lo que se toma del entorno. Nos pasó hace muchos años con una paciente aquí internada que la paciente, el médico había dicho mucho cuidado con lo que se dice delante de la paciente. Entonces la traían de un estudio y el médico residente dice tiene ecolalia. Y la paciente entró a la sala diciendo tiene ecolalia, tiene ecolalia. No. Entonces lo sancionaron al residente. No. Después puede ocurrir lo que se llaman estereotipias. Las estereotipias tienen que ver con un movimiento repetitivo. Por ejemplo, esta paciente que yo le dije que vimos hace poco en la guardia, tenía una bufanda y hacía este movimiento permanentemente. Tocaba la bufanda. ¿Qué finalidad tiene eso? Ninguno, pero es repetitivo y no puede dejar de hacerlo. Eso se llaman estereotipias motoras, que tienen que ver, más allá del movimiento que hace, tiene que ver con la frecuencia con que lo manifiesta. Mientras que el manierismo no es lo mismo que estereotipias, el manierismo es la deformación de un movimiento. Por ejemplo, un paciente que veíamos en neurología, uno le mostraba la mano para darle la mano y el paciente hacía como un giro, se tocaba la cabeza, siempre el mismo ritual y recién después daba la mano. O sea, como que había deformado el movimiento. Eso no importa que lo haga 1 o 100 veces, con que lo haga una vez ya es un manierismo. Una consulta, ¿eso nos puede hablar de una actitud compulsiva más que compulsivo con P? Lo que pasa es que no sabemos qué ocurre. Hay un autor, que ya lo vamos a nombrar, que se llama Max Fink, que él dice que la catatonía y el trastorno obsesivo compulsivo tienen un pie en cada lado. Es mucho todavía lo que tenemos para develar, pero yo para fines prácticos y para una charla de grado diría que no, que tiene un componente más repetitivo y no ligado a lo ideativo. ¿Por qué? Porque lo compulsivo, ustedes ya vieron, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. No. ¿Saben la diferencia que hay entre obsesión y compulsión? No. La obsesión es la siguiente. Yo toqué acá, digo, la idea obsesiva, tengo la mano sucia. Tengo la mano sucia, porque esta porquería, tengo la mano sucia y eso me aumenta la ansiedad. Eso es la idea obsesiva. La compulsión es el acto que yo hago para bajar la ansiedad. ¿No? Ustedes estuvieron en la cuarta cátedra, así que esto yo lo... 10 veces. O sea. Bueno, ¿no? Lo hemos charlado eso. Entonces, el acto que uno hace para tratar de neutralizar esa idea obsesiva es el acto compulsivo. Bien, vermigeración. Muchos de ustedes, espero que hagan especialidades médicas como la gente, y van a hacer clínica, terapia intensiva, neonatología. Bueno, neonatología no van a ver esto. Pero aquellos que hagan clínica, gerontología, terapia, UCO, etc., van a acordarse de esto
de la verbigeración. La verbigeración es la repetición, como un disco rayado, de una palabra. No que captaron. Es el paciente que a la noche, cuando uno está de guardia, en la sala general empieza un paciente mayor, generalmente empieza mamá, 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 no duerme nadie. Eso, la verbigeración, es la repetición automática de un término, ¿no? Es muy frecuente en personas mayores. ¿Cuál es la diferencia con el Que el ecolalia la toma del entorno. Y si le cambias el estímulo al de ecolalia, cambia la palabra. En cambio, al paciente que está mamá, le diga lo que le digas, sigue con el disco rayado. ¿Qué se puede hacer? O sea, si dura horas la verbigeración. Cambiar de profesión. Se hace lo que se puede. Bueno, es parte del arte de nuestra tarea, ¿no? Sí, pero ¿no hay alguna forma de calmarlo o es tan automático? Hay que ser muy cuidadoso el uso de psicofármacos en personas mayores, ¿no? Porque sí, a veces con el objetivo de en realidad no se busca calmar al paciente, sino se busca calmar a la persona que lo aplica, ¿no? Porque no aguanta más la situación en la que está. Entonces hay que ser cauteloso. Porque digamos como que lo sufre más del entorno porque el paciente está teniendo... El paciente bien no la pasa, ¿no? En general está claro, excitado, puede ser un cuadro incluso de delirio, ahora veremos también, pero bueno. puedo dormir. Bien, otro cuadro, negativismo y obediencia automática. Por ejemplo, la paciente lúpica el otro día le decía dame la mano, corría el brazo. Mirame, miraba para el otro lado. ¿No? Como que hay una tendencia a hacer lo contrario de lo que uno intenta hacer. Y por otra parte, contrariamente, puede ser que haya obediencia automática. Hay una pregunta en la escala de Bush-Francis que uno le tiene que decir al paciente: usted saque la lengua que le voy a perforar la lengua con una aguja así de grande. Y el paciente, si tiene obediencia automática, saca la lengua. Obviamente nadie le perfora nada, nosotros esa pregunta tratamos de atenuarla, pero en el inglés original la evaluación es esa. Después puede ocurrir lo que es ambitendencia, o sea, fíjense que esto está todo dentro del área de la voluntad, de lo volitivo. Sí. La ambitendencia es uno al paciente le muestra la mano y le dice no me des la mano, ¿no? Y entonces el paciente uno ve cómo queda como a mitad de camino. No acepta la orden verbal o la acepta parcialmente, muestra la mano, no la da, pero queda a mitad de camino. Eso se llama ambitendencia. Después puede tener un fenómeno que nos trae discusiones con los neurólogos que se llama la paratonía. La paratonía es, uno toma el brazo como si fuese a evaluar rueda dentada, sí, y lo abre a una velocidad y ve qué resistencia hay. Lo abre más rápido, más lento, más rápido, más lento. Cuando uno hace esto, en la medida en que uno extiende el brazo a mayor velocidad, de manera automática nota más resistencia. Eso es automático, se llama paratonía. Y parte de la alteración, como tienen rigidez, también tienen la paratonía. Con los neurólogos esto nos trae problemas porque cuando lo evalúan, ¿qué dicen que tiene? No. No. Exactamente, es paciente con espasticidad, pero tiene una CB, no, es paratonía. A veces tienen razón ellos, a veces nosotros, es causa de discusión. Y lo más temido de todo, de la catatonía, que es la alteración del sistema nervioso autónomo. La hipertermia, la taquicardia, las fluctuaciones de la bradicardia, la rigidez, la transpiración copiosa, llevan potencialmente a la muerte del paciente. Recuerden que el síndrome neuroléptico maligno tiene aproximadamente, si no se lo detecta a tiempo, un 12% de mortalidad. Es un porcentaje, es 1 de cada 10. Por suerte, más infrecuente el neuroléptico maligno ahora, ¿por qué? Porque sabe más la causa y puede evitar. Esa es una. ¿Y por qué otra razón? Exactamente. ¿Qué fármacos, qué pasó con los fármacos? Claro. ¿Sabes que no combina? Exactamente. ¿Y los atípicos qué ventaja tendrían? Exacto, no dan tanto extrapiramidalismo, no aumentan la rigidez. Suponemos, se cree que de los antipsicóticos, si uno tiene que usar en catatonía, el más adecuado sería la olanzapina. ¿Por qué? Porque la olanzapina, más allá del bloqueo de 2, 5-HT2, M-alfa, que todos ustedes conocen, se cree que aumenta una sustancia que es una progestina.
un derivado de la progesterona. ¿Dónde actúa en el cerebro la progesterona, los esteroides sexuales? ¿En qué receptor? Ustedes conocen muy bien. Fármaco 2. Hay un receptor que tiene sitios alostéricos, en el cual es un ionóforo que entra en el cloro. ¿Cómo se llama ese receptor? GABA, ¿no? GABA. El GABA tiene un sitio para el GABA, tiene un sitio para los barbitúricos, tiene un sitio para las benzodiazepinas, tiene un sitio para la picrotoxina y tiene un sitio para... ¿No se acuerdan? Para los esteroides. Entonces, de manera indirecta, cuando uno da olanzapina, estaría aumentando el tono GABAérgico. Formas clínicas. Tenemos estuporosa o excitada. ¿No? Esto está clasificado de acuerdo a la actividad psicomotriz. Puede ser maligna o no maligna, pero acá hay una trampa. Maligna es la cual cursa con alteración del sistema nervioso autónomo y el paciente puede morir por neurolépticos o sin neurolépticos, puede ser idiopática. Pero la que consideramos benigna, cuidado, que no tiene alteración autonómica, puede ser tan maligna como esta o peor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si un paciente está en mutismo, no se alimenta, no se mueve, aunque su sistema nervioso autónomo funcione bien, durante 2 meses, 3 meses? Se muere de desnutrición. Claro, puede morir por desnutrición, deshidratación, son pacientes de muy alto riesgo. O sea, la maligna, por definición, es la que altera el sistema nervioso autónomo y aumenta la mortalidad. La benigna no es tan benigna, puede ser benigna si uno le da un lorazepam de 1 miligramo, como ha pasado, y la paciente mejora inmediatamente, pero puede ocurrir que sea refractaria a la utilización de benzodiazepina y termine mal la historia. Puede ser aguda o crónica. En cuanto a la cronicidad de la catatonía, suponemos, todavía no está del todo identificado, que la catatonía crónica de años estaría vinculada a la esquizofrenia, y si bien tiene una fenomenología motriz, uno ve rigidez, mutismo, es rarísimo que tenga alteraciones autonómicas y la respuesta terapéutica no es la misma que la aguda. Suponemos que es una fenomenología parecida, pero que probablemente la fisiopatología sea otra. ¿Se entiende? Puede ser dividir en causa psiquiátrica orgánica o médica, y algunos dicen entre lúcida y confusional, ¿no? Que hay algunas que cursan con sensorio alterado. Bien, ¿cómo se trata? ¿Alguien sabe cómo se trata qué es lo primero que yo he hecho una catatonía? ¿Qué es lo primero que hago? Pero si es maligna o no maligna. Por supuesto, ¿y qué hago? Si es maligna, no me acuerdo bien el fármaco que se administraba, pero se rotaba el antipsicótico, llevaba UTI, se estabilizaba el paciente. No bueno, si es maligna que llevaba UTI. Pero uno tiene una catatonía. Me llamaron, che, vení, que tenemos una paciente rara. Para mí es una catatonía, ¿qué hago? Exactamente, no, dantrolene no se utiliza, eso es un cuento de farmacología que les dicen en fármaco 2, alguien que no ha visto catatonía ni neuroléptico maligno. El dantroleno no se utiliza por lo siguiente. El dantroleno es un bloqueante cálcico periférico, ¿no? Como si fuera la nifedipina, nimodipina, pero únicamente periférico, actúa fundamentalmente sobre el tejido muscular esquelético. Es muy caro, muy hepatotóxico, y lo único que actúa es sobre la cuestión periférica, cuando sabemos que la catatonía tiene una alteración central. Claro. El dantroleno no se utiliza. El tratamiento es, como dijo acá la compañera, benzodiazepinas. ¿Cuál benzodiazepina? Lorazepam. ¿Por qué vía intramuscular al principio? Se hace cuando uno tiene una duda, lo que es la prueba de lorazepam. Se toma 1 o 2 miligramos de lorazepam, eso de acuerdo a la intensidad, la práctica clínica y el tamaño del paciente, y intradeltoide le pasa 1 o 2 miligramos. Y espera media hora. Si uno es muy prolijo, le hace la escala de Bush-Francis antes de la aplicación del lorazepam y a la media hora. Si a la media hora el paciente mejoró, ya sabemos que el cuadro, independientemente de la etiología, es una catatonía. Pacientes que parecen que vuelven a la vida, ¿no? Yo los invitaría, vamos a traumatología con el equipo que trabajamos en esto, y los enfermeros dicen, ahí viene Lázaro que revive los muertos. ¿Pero por qué? Porque el paciente mejora de manera súbita. No todos
Los de causa psiquiátrica hasta el 80% responden al lorazepam. Ya cuando hablamos de causa médica, el porcentaje va hacia abajo. Nosotros tenemos un porcentaje bastante menor de lo que hemos observado. Ahora se los voy a mostrar. Pero tengan en cuenta que se hace la prueba. Entonces el paciente mejoró. O no mejoró y no se durmió. Entonces, con el lorazepam. Prueba dudosa. Le aplico otro miligramo, otros 2 miligramos y ahí mejoró. En general, las dosis son muy variables y es parte del arte de la medicina. Hay pacientes que mejoran con 1 miligramo por día y pacientes que requieren 20 miligramos por día. La paciente, esta chica lúpica, estaba con 8 por día. Otra paciente lúpica estuvo con 12 o 14, le bajábamos a 13 y volvía a la catatonía. El problema es que cuando uno está interna, cuando la paciente o el paciente está internado, uno aplica intramuscular, pero en el momento que hay que pasar por boca. Y no se sabe la equivalencia todavía, uno experimenta por boca la dosis que es efectiva. Una pregunta, ¿cuál es Sí, la perdón. Sí, ¿cuándo es la recuperación y cuántos días puede estar el paciente tomando la cena? Bueno, la medicina lamentablemente no es matemática, es un arte. Depende de cada paciente. Es muy individual. Les repito, hay pacientes que con 1 miligramo vuelven, que no saben catatonía maligna, no sabían qué tenía, si era un herpes virus. Terapia mal, dice, y mirá, aparece una catatonía. A ver, vamos a darle 1 miligramo de lorazepam. Abre los ojos y dice, ¿pero qué pasó acá? Y se recupera, sí. No lo escucho, hable fuerte, por favor. Usted llegó tarde. Sí. La esquizofrenia es discutido. Ya lo dije, usted llegó tarde. Después si quiere... Sí. ¿Con cuánto comenzaría por vía oral? ¿Cuándo? ¿En qué momento? No, cantidad. Depende del paciente. Tratamos de hacer una dosis equivalente a la que tiene por parentela. Lo que pasa es que a veces puede ser menos, porque sabemos que la eficacia de la absorción intestinal es menor que cuando uno inyecta, ¿no? Por cuestiones farmacocinéticas. ¿No? Doctor, ¿y la dosis más una paciente con 1 miligramo que responde? La que sea necesaria para que Si responda. comenta que responda, ¿hay que seguir aumentando la dosis? Sí. Okay. Sí. El problema del lorazepam parenteral no es la droga en sí misma, porque ustedes conocen la farmacocinética del lorazepam. ¿Qué ventaja tiene sobre otras benzodiazepinas? Tiene una sola etapa de metabolismo. Exactamente, va directamente a la glucuronización. La glucuronización es extrahepática, por lo tanto si el paciente tiene insuficiencia hepática, no hay problema. Y eso, el rango terapéutico es realmente muy amplio. En un paciente internado en otro lugar llegamos a 30 miligramos en terapia intensiva, una situación muy compleja. Pero un paciente que veíamos con Ludueña, los que estuvieron en cuarta cátedra, una situación muy compleja, pero suponíamos que la toxicidad no era por la droga, sino porque vieron que la base en la cual se pone el lorazepam es propilenglicol, es un alcohol, ¿no? Que puede ser tóxico. Entonces uno aplica mucho, es el excipiente el que da efecto adverso y no la sustancia activa. En la catatonía de causa médica se trata la causa médica. La paciente lúpica del otro día empezaron con ciclofosfamida y además del lorazepam y no me acuerdo que otro inmunomodulador, corticoides seguro tenía, porque los corticoides a veces empeoran el cuadro, pero bueno, se trata la causa médica. ¿Qué pasó? Toque reanimar ahí arriba, si no. De acá. No sé si se Ah, sí. No sé qué pasó. La fisiopatología, ¿qué es lo que suponemos? La fisiopatología en psiquiatría siempre va detrás de la eficacia terapéutica. O sea, primero se descubrió por serendipia. ¿Qué es serendipia? ¿Es por casualidad la serendipia? Estaba buscando otra cosa y no sé eso. Claro, pero te cuento, está bien lo que vos decís, pero te cuento una cosa. El ejemplo típico de serendipia es el hallazgo de Fleming de la penicilina, ¿no? ¿Qué le pasó a Fleming? Él estaba experimentando con una bacteria, por accidente, no sé cómo se contaminó con un hongo y ahí descubrió que Se la dio cuenta que no le crecía crecía el cultivo y se... sensible al hongo. Claro. ¿Eso es casualidad?
Les cuento lo siguiente, Universidad de La Plata, dicen que está escrito 20 años antes de Fleming, un microbiólogo manda una nota al decanato diciendo, por favor, píntenme el laboratorio que está lleno de humedad y no me crecen los cultivos. No se da cuenta, ¿no? Por eso no es casualidad, está la genialidad del investigador que se da cuenta del hallazgo. El hallazgo sí puede ser fortuito, pero la interpretación depende de la inteligencia y la genialidad. Por eso está mal traducido serendipia como casualidad, ¿no? Incluye la genialidad del investigador. Los fármacos estos se descubrieron buscando otra cosa. Por ejemplo, los antipsicóticos en esquizofrenia se buscaban en un principio drogas que sedaran y que bajaran la temperatura corporal para poder prolongar las cirugías en la década del 30 y 40. Y vieron que el paciente no se dormía, pero estaba tranquilo, porque es el efecto neuroléptico. Y a dos señores, Adelaide y Deniker, se les ocurrió decir, bueno, ¿y si lo probamos con pacientes esquizofrénicos? Y fue un cambio de paradigma del tratamiento de la patología mental. El cambio, he conocido médicos que, incluso uno está vivo, Max Fink, el referente de catatonía, tiene 101 años, ¿no? Y está perfectamente lúcido. Y él dice que él estaba trabajando en una clínica en Estados Unidos cuando aparecen los neurolépticos en Europa. Y los norteamericanos siempre desprecian un poco lo que no proviene de ellos. Y dice que a su jefe lo invitan a una charla que daban Delay y Deniker sobre la clorpromacina. Y no quiso ir y lo mandó a él. Y dice que él vio, escuchó con total escepticismo y cuando se iba le dieron 1000 comprimidos de clorpromacina de regalo. Lo lleva a la clínica, se lo da al jefe, el jefe dice, haz lo que quieras con esto. Y en una época donde los pacientes psiquiátricos esquizofrénicos prendían fuego el lugar, se agarraban a trompadas, rompían todo, era real, gritos, era trabajar en un ambiente psiquiátrico era realmente muy duro. Entonces le da a la enfermera y le dice, dale a los pacientes 3 comprimidos de cada uno de estos y me olvidé, dice. Me di cuenta que esto funcionaba porque al tercer día viene la enfermera de la sala de al lado y dijo, doctor, deme lo mismo que le dio su enfermera para los pacientes. Dice, así fue realmente la solución. Pero, les repito, sin saber qué era lo que ocurría. A posteriori, empezaron a analizar los efectos que provocaban la biología molecular y detectaron que bloqueaban los receptores dopaminérgicos. Pero es a posteriori del hallazgo y la utilización. Con esto ocurrió exactamente lo mismo. Se detectó, sobre todo en la década de los 80, Gregory Friccione, que el lorazepam mejoraba la catatonía. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Qué buscaron? ¿Cuál era la alteración fisiopatológica? Exacto, que era que seguramente había un déficit en el GABA. Ah, ya lo terminé, perfecto. Entonces, ¿qué pasó con esto? Sí, pensé que era la presentación un poco más larga, perdón. Entonces, empiezan a buscar a un señor que se llama Georg Northoff, alemán, hace una tomografía de emisión de positrones en pacientes catatónicos, viendo qué pasaba con la ligadura de el GABA a su receptor. Y vieron que en la zona frontal derecha, sobre todo, había un marcado déficit de asociación del GABA a su receptor. Y que ese sería el déficit primario que lleva a desregulación, por ejemplo, de la transmisión glutamatérgica, también de la transmisión dopaminérgica, por eso las alteraciones en la motricidad. Y de hecho circuitos regulan, de acuerdo al grado de afectación que tenga el lóbulo frontal derecho, puede ir descendiendo y tomando circuitos más primitivos. Entonces, ¿qué pasa si una persona catatónica, la intensidad de la depresión GABAérgica es muy intensa y toma circuitos que van hacia abajo? ¿Qué circuito puede tomar? ¿Qué sistema puede tomar que compromete la vida de la persona? La respiración, el cardiovascular. Afecta circuitos sobre todo del hipotálamo. Entonces, al afectarse el hipotálamo se altera la temperatura, se altera la motilidad, se altera el ánimo. Y hay, además, ustedes saben muy bien, que hay los vertebrados, sobre todo los primates, tenemos, ¿cuántos vagos tenemos? Homogástricos. 2. 2. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? El recorrido, sí. No, y en la fisiología, uno es mielínico y el otro es amielínico. Uno proviene del núcleo ventral del vago y otro del dorsal del vago. El que es mielínico es más evolucionado filogenéticamente y es mucho más adaptativo. Por ejemplo,
Ustedes saben que reclutar el sistema nervioso simpático es costoso para el organismo, porque uno lo recluta en segundos y lo inactiva en horas o días. Hay una manera de aumentar la demanda metabólica sin alterar sin activar el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, si yo bloqueo el vago, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta. Aumenta. ¿Y por qué aumenta? No tiene esa regulación. Predomina. Exactamente, porque toma el comando el marcapasos natural. Entonces es un modo de aumentar la frecuencia cardíaca sin reclutar el sistema simpático. ¿Se entiende? Ahora, por el contrario, el que es amielínico es mucho más activo, es el que tienen los reptiles. Un reptil, un cocodrilo puede estar abajo del agua respirando a 4 latidos por minuto y de golpe lo activa con todo y salta del agua y uno no lo ve venir. Eso está en nosotros. El problema es que si toma el comando el vago amielínico, ¿qué es lo que nos pasa? Morimos por una bradiarritmia. Cuando dicen murió de susto, de un espanto, de lo que fuera, o personas que, sobre todo en desregulación dopaminérgica, en personas adictas a cocaína, por ejemplo, en periodos de mucha intoxicación, de golpe tienen como muerte súbita, es probable, y en las autopsias en general no se encuentra nada estructural. Sí se piensa que es porque toma el comando el vago amielínico. Se cree, y esto tómenlo también dentro del plano hipotético, que en las catatonías más graves, que llevan a la muerte del paciente, es porque se activa este tipo de sistema vagal. Okay. Bien, por último, lo tenía en el otro, pero para comentarles, nosotros hicimos un trabajo en el cual la hipótesis que planteamos era la siguiente. El DSM-5, ¿lo escucharon nombrar? Sí. Dice que para el diagnóstico catatónico de causa médica no se puede tener delirium, síndrome confusional. Okay. Entonces lo que nosotros hicimos fue lo siguiente: validamos la escala de catatonía, utilizamos una escala validada de delirium, fuimos por los distintos pisos de cirugía y de clínica y le preguntábamos a los jefes de sala y a los clínicos, o entrábamos en las historias clínicas, ¿qué paciente está confuso o encefalopático? Íbamos y le tomábamos la escala de delirium y de catatonía. Y la realidad es que nos encontramos con un 50% de delirium, pero nos encontramos con un 30% de pacientes que cumplían criterios de delirium y de catatonía. Por lo tanto, con que uno hubiese ocurrido, fueron 120 casos que evaluamos, con que uno hubiese ocurrido ya tira por la borda la hipótesis del DSM-5 que decía que o se tiene delirium o se tiene catatonía. Pero lo que encontramos también, ahora yo no podría decirles con detalle, pero con un 15% de pacientes catatónicos, puros, que habían sido diagnosticados como delirio. ¿Cuál es el problema que yo no les dije? Por suerte tengo esto. Si uno un paciente catatónico, sí se lo dije, si uno un paciente catatónico le da un antipsicótico, ¿qué pasa? Riesgo de neuroléptico maligno. Uno le tiene que dar una benzodiazepina. Ahora, si uno tiene un delirio, vamos a suponer excitado, ¿no? Este para mí es un delirio excitado. ¿Con qué se trata? Con antipsicóticos. Y si yo me confundo y pienso que es un delirio y es una catatonía, estoy haciendo iatrogenia, ¿se entiende? Sí. O sea, no es una cuestión de una discriminación, bueno, el DSM-5 dijo esto. Es fundamental discriminar cuando uno tiene una catatonía y cuando uno tiene un delirio, porque el diagnóstico no es el mismo. Ustedes pueden decir, prepará, tuviste casi un 30% de pacientes que cumplían con ambos criterios. Y en ese caso lo que nosotros hicimos, que fue la primera vez que se hizo, se utilizaron dosis muy bajas de lorazepam. Y encontramos una tasa de respuesta de muchísimo menor al 80% que la FINC en sus pacientes psiquiátricos, pero hubo respuesta. Y hubo empeoramiento. Ustedes saben, les deben haber dicho, que si un paciente con síndrome confusional le dan una benzodiazepina, ¿qué pasa? Empeora el paciente. Salvo, ¿qué cuadro? ¿Qué síndrome confusional se utilizan benzodiazepina? ¿Vieron delirio ya? Ah, esta es la tercera fase. Yo estoy acostumbrado a dar la última, por eso que biología y hacer no dije nada, perdón, me pido disculpas. No pasa. El delirio, salvo el delirium por abstinencia alcohólica, ese sí se trata con benzodiazepinas, el resto del delirium hiperactivo, excitado, se trata con neuroléptico. O sea que es una discriminación que no es fortuita. Hay que poder discriminar el delirium de la catatonía. ¿No se puede dar un
caso. ¿Cuál? Estás en duda. La olanzapina que habías dicho. No, la olanzapina no, porque yo no le doy olanzapina. Un paciente con funcional le está dando un anticolinérgico. No sabes si es delirio o Catatonía. Alguno que no Y sea. alguien lo tendrá que hacer más adelante. Claro. Nosotros creemos que no. Ok. Pero sí, bueno, la medicina avanza con esas observaciones. Claro, que tenemos un paciente que no podemos diferenciar entre una catatonia excitatoria o un delirio excitatorio, tenemos que ir tratamiento. Sí. Imagino que tampoco es fácil dar a un paciente en ese estado. Totalmente, sí. Durante la duda de una catatonia, ¿cuándo más Sí, cuando la catatonía está, y si llegas a ver un poquito de aumento de frecuencia cardíaca, que va hacia la taquicardia y eso, el problema es el paciente viene con un depósito de contenedor que nos pasa. Que vieron que duran 28 días. Así. En esos casos, estamos con dudas e interpretamos correctamente el diagnóstico. Sí. Pero siempre cuando hay duda de catatonía, preferible. Además, el delirio también va a responder en algún grado, ¿no? Peor. Ah, A nivel clínico, para el Perdón, soy sordo, no. a nivel clínico, más allá de los síntomas, usted contra el catatónico, hay que diferenciarlo en delirante como para llevar un tratamiento equivocado. Un trastorno delirante crónico, dice usted. Claro, diferenciar el catatónico, hay algo clínico que nos permita. Sí, claro, por supuesto, claro, la clínica de la catatonía uno lo ayuda a discriminar. El delirante es otra cosa. El delirio es una alteración, es una idea errónea que no es corregible con la argumentación lógica. Uno le dice, el licenciado Vidriera que le decía, vos no estás hecho de vidrio, ¿eh? El tipo estaba convencido por más que uno utilice el argumento que fuere. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias.